¿Le parece que su vida va corriendo a un ritmo acelerado o más bien lento? ¿Por qué se pasa tan rápido el tiempo? ¿Por qué la vida es tan corta? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, el podcast. Y esta vez nuevamente estamos con Lucio Anneo Séneca sobre la brevedad de la vida del año 55 después de Cristo. Sobre la brevedad de la vida. Pareciera ser un tema que no pasa de moda, ¿no? Que no pasa de moda, que es desesperante en la historia de la humanidad, porque uno dice cómo se nos va yendo la vida, ¿no? Un día somos jóvenes, un día somos niños y después somos adultos y después somos ancianos y ya estamos cada vez más cerca de la muerte. Y pareciera ser que ese es el destino y que para eso vino el ser humano, ¿no es cierto? Uno podría pensar más allá y decir, bueno, nosotros en realidad nacemos con el fin de morir, ¿no? Algunos dicen no, con el fin de hacer algo en la vida. Hay tantas interpretaciones, ¿no es cierto? Y en este libro, el filósofo del Imperio Romano nos ofrece una visión bastante interesante en cuanto a este asunto, y su respuesta es propia de un estoico de su tiempo. Dedicado a Paulino, Séneca se explaya sobre las quejas de la gente, sobre la brevedad de la vida y la angustia que se desprende de este pensamiento. Por lo tanto, sin más introducción, sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, mucha gente se queja sobre lo ínfimo que puede llegar a ser la vida. El tiempo pasa muy rápido y no alcanzamos a realizar las cosas que debiéramos. Sin embargo, Séneca cree que esto no es así. Al contrario, dice que nuestro tiempo de vida es largo. Somos nosotros quienes acortamos el tiempo cuando lo perdemos. Fíjense, somos nosotros quienes acortamos el tiempo de nuestra vida cuando lo perdemos. La vida se creó con el tiempo suficiente. La vida se creó con el tiempo suficiente para terminar los deberes más importantes. Cuando estamos ocupados haciendo cosas que no son de gran importancia, por ejemplo, los lujos, las compras, los placeres, etc., llega el momento de reflexión y nos damos cuenta de que ya se ha acabado la vida. Si la vida se sabe utilizar, entonces se alarga. Séneca enumera algunas cosas que hacen la vida más corta. ¿Qué hace la vida más corta? El vino la hace más corta. La pereza, la ambición, el juicio sobre los demás y la pasión por las armas. Todas estas cosas son las que hacen nuestra vida más corta. Somos esclavizados por ellas y de ahí que la vida se haga más corta, pues. La duración de la vida, dice Séneca, no se entiende como vida, sino como tiempo. Es decir, la duración de la vida no es necesariamente vida, sino que simplemente es tiempo. La cita que declara Séneca es reveladora, ¿no es cierto? Y la dice en latín, porque bueno, no es que la diga en latín, que habla en español la diga en latín, sino que en latín su idioma, ¿no es cierto? Exigua pars est vitae, quam non vivimos. Es decir, una mínima parte de la vida es la que nosotros vivimos. Una mínima parte de la vida es la que nosotros vivimos. Es así como las cosas anteriormente mencionadas nos hacen esclavizarnos y mantenernos lejos de la contemplación de la verdad. Entre todas ellas, Séneca recalca el juicio a los demás. Nada puede hacer perder tanto tiempo como enjuiciar a los demás. Si se quiere que la vida sea larga, uno debe preocuparse ¿de quién? De sí mismo. Ya veíamos, ¿no es cierto?, en La serenidad del alma, en un escrito de él, que de hecho ya lo tenemos como podcast, lo importante que es preocuparse de sí mismo.
lo importante que es preocuparse de sí mismo, en el sentido de estar bien con uno mismo. Por ejemplo, cuando uno está en la tranquilidad, y en la soledad, y puede soportar esa soledad porque puede estar consigo mismo. Quien no soporta la soledad, obviamente no puede estar consigo mismo. Es una persona que no puede estar consigo mismo y necesita, ¿no es cierto?, del bullicio, necesita de la fiesta, necesita del estruendo, ¿no? Séneca propone a Paulino enumerar todas las cosas en las que perdió el tiempo. Si descuenta todos los años que se ocupó de los aduladores, de sus amigos, de las disputas con su mujer, de los castigos y las enfermedades, verá, ¿no es cierto?, que su vida es más corta de lo que cree. Saque la cuenta usted, señor, que me está escuchando, o señorita, y saque la cuenta de todas las cosas que usted se preocupó, ¿no es cierto?, que no son reflexivas, por ejemplo, de las disputas, las peleas, las enfermedades, estas cosas que aquejan, ¿no es cierto?, y cuánto usted se preocupó de ellas. Ahí verá que la vida, en todo caso, es más corta de lo que usted cree. Todos los demás reclaman tiempo para ti y tienes que gastar tu tiempo en ellos. Esto es otro factor que hace que la vida se acorte, ¿no es cierto? Se vive como si siempre fuéramos a vivir. Y este es justamente el problema que postula Séneca. Vivir la vida como si no se fuera a acabar. Nunca se piensa en el tiempo que ya pasó ni en la fragilidad que tenemos los seres humanos. La mayor parte de los hombres dice querer retirarse a los 50 y abandonar todas las ocupaciones a los 60. Y pareciera ser que es el deseo también de hoy, ¿no es cierto? Y igual entiéndase esto en el contexto del Imperio Romano. Pero fíjense que en nuestra legislación las mujeres, por ejemplo, pueden jubilar antes y jubilan a los 60 años, imagínense. Por lo tanto, ahí se supone que pueden abandonar todas las ocupaciones, pero bueno, todo sistema, ¿no es cierto?, tiene sus pormenores, y aquí es más difícil. No es tan así, ¿no es cierto? No es que pueda desocuparse y despreocuparse, ¿no? No es así, al contrario. Puede ser que no tenga los recursos suficientes como para desocuparse totalmente, incluso a esa edad. Es un tema, pero es un tema contemporáneo. Volvamos, ¿no es cierto?, al Imperio Romano. En algún sentido pareciera ser que los hombres comienzan a vivir la vida solamente a los 60 años. Esto le molesta tremendamente a Séneca. ¿Cómo esperamos vivir recién la vida a los 60 años? El emperador Augusto, es decir, Cayo Julio Octavio Augusto, que nació el año 65 a.C. Y murió el 14 después de Cristo, fue el primer emperador romano. Y él siempre pidió que le relevasen de sus obligaciones en la República. Siempre pidió que lo relevasen, que no quería seguir. Sin embargo, obviamente no fue posible. Pero nunca dejó de pensar en el día que pudiese ser relevado de sus deberes. Con todos los deberes que existen, si no se da tiempo para el descanso, la vida puede ser muy breve. Y fíjense esto que curioso, ¿no es cierto? Porque el periodo de Augusto fue tremendamente pacífico. Se conoció, de hecho, su tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de Augusto se conoció como la Pax Romana, es decir, la paz romana. Y fíjense que aún así, ¿no es cierto?, Augusto se quejaba, ¿no es cierto?, de que al fin voy a poder vivir la vida a los 60 años, ¿no? ¿Qué significa aprender a morir? Aprender a morir. Nada más que terminar todos los asuntos que se quisieron llegar a hacer. El hombre que tiene la vida más larga es aquel que se desprende de todo lo que la vida le ofreció para dedicarse a ello. Obviamente, nada debe quedar pendiente en la vida de este hombre. Todo debe quedar saldado y terminado. El tiempo y la vida. Muchos hombres diseñan planes para el futuro. Este es un grave error, dice Séneca. El futuro no nos dice nada.
La esperanza solo nos conduce al azar y gracias a esta despreciamos todo lo que pertenece al presente. Las cosas que pertenecen al futuro, como la esperanza, siempre van a pertenecer a la incertidumbre y por esto no es bueno fijarse en ellas. Por lo tanto, Séneca nos está diciendo en otras palabras que el hombre no debiera enfocarse en el futuro, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el presente? Vamos al presente. Este es el tiempo más breve que existe. Hay quienes dicen incluso que es un tiempo nulo. Los que viven en el tiempo presente son los que siempre están ocupados y no tienen tiempo para nada. La ocupación constante hace que estos hombres se frustren por no haber vivido adecuadamente la vida. Por lo tanto, pareciera ser que Séneca tampoco está de acuerdo con el presente. Vamos a ver qué dice del pasado. La vida contemplativa del pasado es finalmente el mejor tiempo para considerar una vida más larga. El pasado ya lo conocemos y por lo tanto las posibilidades de cometer errores en el futuro es mucho menor y mucho menos en el presente. Como se dijo anteriormente, la vida contemplativa es mucho mejor que la de las ocupaciones. Finalmente, el pasado es lo único cierto en nuestra historia de vida y por eso es que debe ser más considerado que los otros. Por lo tanto, Séneca se queda totalmente con el pasado y elige una vida contemplativa y no una vida política. Recordemos que esta división la hacía Aristóteles en el libro de la Política. Él decía, hay una vida política, que es una vida de trabajo, que es una vida de acción, ¿no es cierto?, de estar pendiente, es una vida activa también. Y hay otro tipo de vida que es la contemplativa, decía Aristóteles, que es justamente la que está hablando Séneca. Y esta vida contemplativa es, claro, de reflexión, es una vida pasiva. Y esta vida, dice Séneca, es la mejor, dice Séneca. Y es la vida también, ¿no es cierto?, de los filósofos, por cierto. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los ociosos? Séneca no considera ociosos a quienes el entretenimiento les concede placer, pero sí hay quienes obtienen el placer bajo los entretenimientos de las cosas inútiles. Por ejemplo, en la antigua Grecia muchos ciudadanos investigaban enfáticamente qué se escribió primero, si la Ilíada o la Odisea, o se discutía cuántos tripulantes tenía el barco de Ulises. Este tipo de entretenimiento y quienes se dedican a eso serían ociosos, ¿no? Es algo ocioso y es algo un poco, inútil, lo considera Séneca. El descanso verdadero solo se puede alcanzar mediante el estudio de la sabiduría. El filósofo, una persona retirada y sabia, siempre es consultada por todos los ciudadanos. Es imprescindible el estudio de los antiguos y considerarlos como los hombres que más ayudaron a nuestro mundo. Seríamos unos malagradecidos al no hacerlo, por lo tanto, agradecer, ¿no es cierto?, a los grandes pensadores. Y así como miramos al pasado para admirar a estos hombres, se confirma la posición de Séneca al decir que la vida contemplativa y el pasado son los mejores aliados para que la vida no sea breve. Considerando todo esto, vemos que cuando el hombre se dedica a múltiples cosas, no descansa. Vivir en el presente es vivir sin tiempo para nada. ¿Cómo podríamos descansar al vivir en el presente? Si ya es imposible vivir en el presente teniendo una ocupación, más imposible será dedicarse a múltiples trabajos en ese mismo tiempo. Solo la labor del filósofo es una ocupación tranquila y llena de sabiduría. Puede ser la correcta para llevar una vida buena. Ninguna profesión es más útil que esta. Bueno, es un escrito totalmente moralista en donde el estoicismo cobra sus primeros vestigios. Yo estoy plenamente de acuerdo con el filósofo cuando determina que esto de los tiempos, ¿no es cierto? No por otra cosa, la conjugación pretérita de yo he hecho se llama presente perfecto, en inglés, por cierto. Cuando se habla del lenguaje, todo lo que es perfecto, chiquillos, es pasado. Se va a dar cuenta usted, por ejemplo, cuando aprenda, si quiere aprender inglés, se va a dar cuenta que
la categoría, ¿no es cierto?, de perfecto siempre se refiere al pasado, porque el pasado es inmodificable, por eso es perfecto, ¿ya? Y es la única certeza que tenemos. Por del presente no podemos tener certeza, pero sí del pasado, del futuro menos podemos tener certeza. Sin dudas, un libro para reflexionar profundamente sobre el tiempo que usamos y malgastamos en cosas inútiles. No obstante, qué difícil es dedicarse a la vida contemplativa, ¿eh? Cuando el mundo de hoy está acelerado de una manera impresionante. Las cosas ya no se necesitan para ahora, no se necesitan para hoy, no se necesitan para mañana, se necesitan para ayer. ¿Cómo es que podemos dedicarnos a descansar y a contemplar el pasado? Es cierto lo que dice Séneca, pero también es cierto, chiquillos, el mundo en que estamos viviendo ahora, que es muy acelerado, que avanza con una insignia, ¿no es cierto?, de progreso, y que no se detiene, y el que se detiene pierde totalmente. Estamos en un mundo totalmente competitivo, donde el que reflexiona puede ser fácilmente sobrepasado y digamos, tomado como un loco, ¿no? Tomado como un loco incluso. Por lo tanto, chicos, es esto cierto de la vida contemplativa, pero también es cierto que es muy difícil de llevar. Por lo tanto, en este mundo, ¿no es cierto?, tan rápido, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, tan acelerado, que alguien pueda reflexionar un poquito en su vida, ya es algo, ¿no? Ya es algo. Que alguien pueda reflexionar un poquito de ese tiempo, que a lo mejor tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que trabajar y estudiar y cuidar una familia y ser pareja y tener algún proyecto. Si en toda esa vorágine de cosas tiene un momento para reflexionar, entonces esa persona está haciendo muy bien. Debe haber, chicos, debe existir un momento para reflexionar, un momento para ver qué se ha hecho con la vida. Ese es el mensaje que nos deja Séneca. Y en cuanto a la brevedad de la vida, chicos, bueno, tenemos que seguir esto que dice Séneca, ¿no es cierto?, que las ocupaciones van a hacer más corta la vida. No es que la vida, ojo, esto hay que entenderlo bien, no es que la vida sea un ente, ¿no es cierto?, universal, como el problema de lo universal es que ya lo vamos a ver más adelante, o sea, que ya lo vimos en la antigua Grecia, pero tenemos que verlo con otros filósofos. La vida no es un ente aparte de usted, ¿no es cierto?, y la vida no es un ente que aparte de usted, que a usted le está acortando la vida. No, es usted mismo quien se acorta la vida cuando se acorta, digamos, el tiempo de la vida, ¿no es cierto?, cuando se tiene demasiadas ocupaciones, tiene demasiados trabajos. Es ahí usted mismo quien se está acortando la vida. Y claro, estas reflexiones que usted hace, estos detenimientos a pensar, son lo que alarga la vida. Ahora, bueno, podemos discutir si es bueno que la vida sea corta o sea larga. Esa es otra discusión, ¿no? Pero ese es el pensamiento de nuestro filósofo del día de hoy, Séneca. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, compartan, suscríbanse, acceda al blog que está en la descripción del video para tener toda esta información de manera escrita. Que estén muy bien, cuídense, chao.